Hola chicas y chicos, antes que nada quiero mandar un saludo desde aquí a Madeleine, un saludo y un beso, que espero que te guste mucho el vídeo, que lo disfrutes mucho. En el vídeo de hoy vamos a hacer este peinado que acabáis de ver, que es una trenza de abajo arriba con un moño con relleno. El moño con relleno ya lo tenemos en otro vídeo, pero lo volveremos a hacer. Lo único que es coger un poco de práctica con el tema de la trenza, que a veces, bueno, cuesta un poco. Así que voy a poner boca abajo y vamos, ¿vale? Vale, ahora una vez que estamos boca abajo, vamos a coger una partición de aquí de la nuca, así finita, y la vamos a dividir en tres partes. Entonces, como es una trenza holandesa, pasamos los mechones al medio, por abajo. Pasamos el primero, pasamos el segundo. Ahora nos toca este, para el tercero cogemos un mechón, juntamos, lo pasamos al medio, por abajo. Vamos con el siguiente. Cogemos un mechón, juntamos y lo pasamos al medio, por abajo. Vamos apretando para que no se nos deshaga. Nos toca esta, un mechón, juntamos y lo pasamos al medio, por abajo. Vamos con el siguiente, este, juntamos y lo pasamos al medio, por abajo. El siguiente es este, mechón, juntamos y pasamos al medio, por abajo. Vamos a ir siguiendo. Vale, cuando estamos a la altura de la oreja, más o menos aquí, ya cogeremos el último mechón. El último de un lado y el último de otro lado. Vale, seguimos la trenza un poco. Vale, y ahora recogeremos todo el pelo para hacernos una coleta. Vale. Ahora nos deshacemos un poquito la trenza por atrás para que quede más bonita. Y ahora cogemos el relleno, hacemos el moño este con relleno que tengo en otro vídeo, me bajo un poco así para que lo veáis. Simplemente es poner el relleno aquí, repartimos así un poco el pelo, vamos metiendo para adentro, sí. Y ahora esto lo vamos girando y el pelo se va metiendo. Vamos metiendo un poquito así, es un poco a saco, pero bueno, es rápido y queda bien. El pelo, vamos dando vuelta, vuelta, vuelta. Si nos quedan mechoncitos así, metemos para adentro. Miramos que no se vea nada del relleno, para que no quede feo. Y ahora ponemos un par de clips para asegurarlo.
Y ya está. Ya está, que es fácil y es rápido. Nada, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.